Eh, ¿Cuál es su análisis, estimado doctor Roger Bartra, sobre la pérdida de Morena de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para la legislatura 2021-24? Morena no alcanza 2/3 de 500 o 334 diputados, ni con sus partidos aliados como el Partido del Trabajo y el Partido Verde, para las reformas constitucionales que pretenda el presidente Andrés Manuel. Yo creo que eso ha significado un golpe político enorme, el no poder tener una mayoría calificada con sus aliados en la Cámara de Diputados. Ya le costaba mucho trabajo obtenerla en el Senado, tenía que negociar, etc. Ahora eso se le ha complicado enormemente. Pero yo creo que esta es una situación paradójica. Digamos que es muy simbólico el golpe político que ha recibido de la ciudadanía al ocasionar esta pérdida de unos 500 curules en la Cámara de Diputados. Pero hay que observar que en realidad el presidente no ha utilizado la mayoría calificada que durante este primer periodo podía aplicar para un cambio de régimen, que es lo que tanto ha anunciado. Ha habido cambios en la Constitución, algunos son positivos, como es el asunto de apoyar a las personas de la tercera edad con una especie de beca, etcétera. Otras no tanto, y algunas son nefastas, como el que ahí se consagró la militarización de funciones civiles, sobre todo de la policía. Pero en su conjunto han sido unos cuantos rasguños a la Constitución que desde luego no han cambiado el régimen. Eso yo lo explico en mi libro Regreso a la Jaula. Entonces uno piensa, bueno, ha perdido algo que ni siquiera el presidente sabe cómo utilizar, porque en realidad no tiene un proyecto de transformación profunda del país. Es que eso es lo que se ha revelado. Pero en fin, el hecho es que ha perdido ahora esa posibilidad, o se le dificulta enormemente, y por lo tanto, pues eso es algo de primera importancia, pero insisto, más simbólica y políticamente que realmente, porque ese es un poder que el presidente no supo utilizar para su supuesta cuarta transformación. Claro. ¿Cuáles serían las reformas a la Constitución que no podría hacer la llamada cuarta transformación si el partido del presidente Morena y sus partidos aliados no alcanzan la mayoría calificada? Entre ellas la reforma fiscal, como explica usted ya en su libro Regreso a la Jaula, el fracaso de López Obrador, que no ha hecho esta reforma. Bueno, yo no creo que se necesiten cambios constitucionales para una reforma fiscal. Yo creo que eso se puede proceder a ello sin modificar la Constitución. De hecho, eso es perfectamente posible, pero no está en el horizonte del presidente. Él no quiere hacer una reforma fiscal, así que eso, pues, no, a menos que entre en una situación de crisis económica tan grande que no tenga más remedio. Pero yo no veo en su programa, en lo que ha dicho, en lo que anuncia incansablemente y repite, nada que se frustre, ningún proyecto importante de transformación del país que ahora no pueda echar a andar, salvo uno que sí había amenazado con él, que es la transformación, el cambio del INE. Y eso sí era peligroso, porque para cambiar las funciones del INE sí se requieren cambios constitucionales, que no serían los grandes cambios de régimen, nada parecido a esa transformación
que nos anuncia, similar a la Revolución Mexicana o las reformas fueristas, pero sí sería un daño muy fuerte a la democracia. Entonces, yo creo que la importancia de que haya perdido la mayoría calificada es que reformas constitucionales dañinas como esta del INE, que no las podrá realizar. Claro. ¿Qué lectura hace usted, doctor, de la pérdida de Morena de entre 60 y 50 diputados en la Cámara de Diputados para la legislatura 2021-2024 en relación con la legislatura actual 2018-21, cuando el partido de Morena, únicamente este partido, sin sus aliados, tenía 253 diputados? Bueno, tiene todavía en esta legislatura, al pasar de entre 190 y 203 diputados en la siguiente legislatura, de acuerdo con el PREP, ¿no? Sí, pues eso va a significar muchas dificultades para él, como lo decía, digamos que esa ansia de poder que manifiesta el presidente se va a ver limitada en el caso del poder legislativo, que lo va a poder manipular menos. Y además, no solamente ha perdido medio centenar de diputados, sino que su aliado, el Partido Verde, ha aumentado enormemente. Es un partido tremendamente corrupto que, como se suele decir, vende caro el apoyo. Entonces, ¿apoyo para qué? Eso es lo que yo todo el tiempo me pregunto. No hay en la perspectiva ningún cambio de calado profundo que se avisore o que haya sido anunciado. Claro, puede haber sorpresas en la segunda legislatura, pero no están en el horizonte. Es posible que el presidente, ya lo ha estado hablando, se enfoque al tema de la revocación de mandato, que es un referéndum que supuestamente deberá ocurrir el año que viene, a comienzos del año que viene. Y va a ser otro gran espectáculo, pero que no lleva nada, o si acaso, a debilitarlo, porque ya para esas épocas ya no puede adquirir más poder, a menos que haga maniobras muy extrañas y sorpresivas. Claro. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el martes 8 de junio durante su conferencia matutina que, lo cito, si se quisiera tener mayoría calificada, que son 2/3 partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, expuso. ¿Qué opina usted de que el presidente esté considerando un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido? Bueno, pues esa es la reacción típica. Yo he explicado también en mi libro cómo en realidad una buena parte del apoyo electoral al presidente en 2018 provino del PRI. Y algunos de los cambios que ha realizado y de las cosas que ha aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado han sido con el apoyo del PRI. Efectivamente, él sabe bien que el PRI no es tan extraño y corrupto como el Partido Verde, pero es comprable y puede aplicar la famosa política de ver qué político resiste un cañonazo de 50,000 pesos, que ahora tendrían que ser, no, 50,000 pesos muy baratito, pero en la época de Obregón era mucho. Entonces, claro, desde luego que él puede intentar negociar y de eso se trata la ciudadanía. ¿Qué es lo que hizo? Pues obligarlo a tener que negociar. Esas negociaciones pueden ser más o menos sucias, eso ya se verá, pero se tendrá que plantear y la ciudadanía podrá observar qué es lo que hace con eso. Yo quiero agregar una cosa que me extrañó y me alarmó mucho, que comentando las elecciones el presidente afirmó que
que los que pertenecen a la delincuencia organizada se habían en general portado bien y que se habían portado mejor que la delincuencia de cuello blanco. Bueno, esto quiere decir que es un elogio a los grupos de delincuentes, narcotraficantes o secuestradores, y un desprecio por aquellos que intentan evadir impuestos. Yo me puedo imaginar que esos son la delincuencia de cuello blanco o que reciben mordidas, que son corruptos. Esa afirmación me parece extremadamente preocupante viniendo del presidente de la República. Claro. No obstante a que Morena y sus partidos aliados no alcanzarán mayoría calificada, sí alcanzarán mayoría absoluta, 250 diputados más uno, para aprobar sobre todo el presupuesto de egresos de la Federación de los siguientes 3 años para los proyectos del presidente. ¿Qué lectura hace usted? Bueno, estamos en un sistema presidencialista. El hecho de que se le haya recortado la influencia en el poder legislativo no le quita esa capacidad que tiene de ejercer los poderes presidenciales, y los va a ejercer, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Eso, digamos, eso ya estaba, no va a cambiar. Así que no le veo ninguna novedad. Hay que esperar a ver qué clase de presupuesto presenta, y qué tan dispuesto está a negociar cambios. Claro. Ya casi para ir concluyendo, doctor, ¿qué lectura hace usted sobre el hecho de que el presidente Andrés Manuel acusó a los medios de comunicación el martes 8 de una campaña de desprestigio y que por eso perdieron 9 de las 16 alcaldías en la Ciudad de México? Bueno, eso es tan ridículo como la afirmación que senté antes de decir que la delincuencia organizada se porta bien. Entonces está viendo que la ciudadanía ilustrada, que lee y que por lo tanto, entre comillas, se deja influir por los medios de difusión, como el que estamos ahora, es algo negativo. O sea, él prefiere una ciudadanía de analfabetas que no lean y que no se dejen influir por las lecturas de periódicos, de revistas y de libros. Así que me parece también realmente alarmante esa especie de elogio a una ciudadanía poco culta y analfabeta. Con la pérdida de la mayoría calificada por parte de Morena y sus partidos aliados en la Cámara de Diputados y la pérdida de 9 de las 16 alcaldías en la Ciudad de México, ¿se frena el autoritarismo del presidente? Bueno, se intenta frenar, pero hay que pensar que esta pérdida de influencia en el Valle de México, porque no solamente es la Ciudad de México, eso se extiende a todo el área urbana, y ha perdido el apoyo del lado occidental, clarísimo, pero eso se compensa hasta cierto punto porque ha extendido sus tentáculos hacia los estados y ha ganado la mayoría de las gubernaturas que estaban en juego. Ahora, ¿de qué manera puede manejar esas gubernaturas? ¿Acaso las podrá manejar como títeres? Bueno, ustedes ahí en Tijuana tienen experiencia de observar cómo funcionan esas cosas, pero habrá que ver que los gobernadores recién electos, ellos van a estar en el poder 2 años más, van a estar más tiempo, 2 años más que López Obrador. Así que tienen que estar pensando en el futuro y vamos a ver qué tanto actúan, sobre todo que no parece que haya un partido coherente y organizado capaz de controlarlos fácilmente. Así que esos nuevos tentáculos que ha extendido hacia los estados y que además vienen sobre todo, no únicamente, pero sobre todo
de la transferencia de votos priistas hacia Morena, cosa que ya yo señalé, había ocurrido desde el 2018. Esto ha continuado en estas elecciones y esto explica el por qué ha podido ganar tantas gubernaturas. Claro. Finalmente, doctor, considerando la seriedad del presidente de su conferencia del lunes 7, cuando pues supo que pues no alcanzaba la mayoría calificada en el Congreso y que perdería 9 de las 16 alcaldías, ¿qué lectura hace usted de esa seriedad? ¿Salió moralmente derrotado el presidente en esta elección? Yo creo que ya había tenido tiempo de prepararse porque por su agresividad en los días previos, me parece que ya por las encuestas se había percatado de que no iba a salir tan bien como esperaba. De tal manera que seguramente lo platicó con sus allegados y decidió tener una actitud más bien fría, y tranquila, cuando todo el mundo esperaba un exabrupto y que apareciese furibundo en la mañanera del lunes. Ya estaba preparado para lo que iba a ocurrir y fue un desencanto para él, desde luego. Muy bien, pues muchas gracias.